Buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros y con vosotras, que además me consta que muchas habéis hecho muchos kilómetros para poder estar aquí esta tarde. Empezamos con Galeano, si os parece, con Eduardo Galeano, que me gusta a mí y sé que nos gusta a muchas. Decía Galeano que las guerras siempre mienten, que las guerras siempre invocan nobles motivos, que matan en nombre de la paz, que matan en nombre de Dios, que matan en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Pero ninguna guerra tiene la honestidad de decir yo mato para robar. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas. Y los 5 países que tienen derecho a veto en Naciones Unidas son los 5 principales países productores de armas. ¿Hasta cuándo?, preguntaba Galeano. ¿Hasta cuándo la paz en el mundo va a estar en manos de los que hacen la guerra? Por eso, porque volvemos a esta Europa de la guerra, esta Europa militarista, desde la izquierda tenemos que volver a entonar el no a la OTAN, esa OTAN al servicio de los Estados Unidos, esa OTAN al servicio de las multinacionales del petróleo, esa OTAN al servicio de la industria de las armas. Y tenemos que volver a entonar también desde la izquierda el no a la guerra y no en nuestro nombre. Es la Europa de la guerra y es también la Europa de las políticas de austeridad. Esas políticas de austeridad para el pueblo mientras una élite se enriquece. La austeridad que no es otra cosa que recortes sociales, recortes laborales y privatizaciones de los servicios públicos. Esas políticas que a nuestra gente le han supuesto paro, pobreza y precariedad, pero que a los suyos les han supuesto pensiones millonarias, sueldos astronómicos y muchos lujos. Para los nuestros, para nuestra clase, para nuestra gente, recortes salariales. Para la señora Ana Patricia Botín, un sueldo de 9 millones de euros al año. Esas son las políticas de austeridad. Nuestra gente, la gente a la que nosotras nos queremos dirigir, son aquellas familias que no pueden pagar la factura de la luz, son aquellas familias que no pueden llenar la nevera, son esos mayores que tienen unas pensiones de miseria y son también esos 770.000 hogares que en el Estado español no tienen ningún tipo de ingreso. Esa es nuestra gente, esa es la gente a la que principalmente nosotras nos queremos dirigir. En cambio, los suyos, los de los poderosos, son los del IBEX 35, que otra vez han vuelto a batir récords de beneficios. Los suyos son Botín, Amancio Ortega o Florentino Pérez. Y a esa gente sí que no son los nuestros y sí que no nos vamos a dirigir. La recuperación económica de la que habla Rajoy es la recuperación económica para Inditex. Por ejemplo, esta mañana hemos visto cómo en 9 meses Inditex ha ganado 2.000 millones de euros. Hemos visto cómo el presidente de Inditex, el señor Pablo Isla, se ha subido el sueldo un 25%. A esos sí que les ha llegado la recuperación económica, pero al 53% de jóvenes que están en paro ni les ha llegado, ni parece ser que si sigue el gobierno de derechas les va a poder llegar. Las cifras, yo creo que dejan muy claro, las cifras, la realidad, el sufrimiento, dejan muy claro que su sistema ha fracasado, que las políticas económicas del régimen y sus partidos han fracasado, que el capitalismo no puede dar respuesta a las necesidades de la gente, que el capitalismo no garantiza unas condiciones de vida dignas para la mayoría. Ahora nos están arrebatando nuestros derechos. Derechos que se consiguieron con muchas luchas, con muchos años de lucha de la clase trabajadora, porque a nuestra clase nunca nos han regalado nada. A nuestra clase le hemos arrancado nuestros derechos a la Iglesia, a la monarquía y a los poderes económicos, con mucha lucha, con mucha batalla de nuestros mayores. Y ahora lo que está en juego es eso. Lo que está en juego son nuestros derechos. Lo que está en juego es el futuro. El cómo van a vivir las próximas generaciones, el cómo vivirán nuestros hijos y nuestras hijas, el cómo vivirán nuestros nietos y nuestras nietas. Porque estamos en un momento de confrontación, en un momento de pugna entre aquellos que pretenden reconstruir
este régimen, continuar con las mismas políticas, hacer un maquillaje de la Constitución, un cambio de la Constitución por arriba y entre aquellas y aquellos que pretendemos romper con este régimen y que planteamos un proceso constituyente desde abajo, hecho por la gente y hecho para la gente. Porque su régimen, este régimen que se fraguó en el 78, en la transición, el régimen bipartidista, monárquico, corrupto y machista, ese régimen entró en crisis. Entró en crisis y miles de personas salimos a las calles. Salimos a las calles, salimos a las plazas, con el 15M, con las marchas de la dignidad, con las mareas, con las huelgas generales. Y ahora, ese régimen que entró en crisis, pretenden reconstruirlo. Pretenden reconstruirlo, hicieron primero esa restauración borbónica, ese cambio de rey, hicieron luego toda una serie de reformas, la reforma laboral del Partido Socialista, la reforma laboral del Partido Popular, la reforma de las pensiones, la reforma constitucional con ese artículo 135 para poner el pago de la deuda a los bancos por encima de las políticas sociales y por encima de nuestros derechos. Lo hicieron todo a base de represión, con esa ley Mordaza, con esas hostias de la policía en las manifestaciones que hemos podido ver y ahora tenemos a decenas y decenas de activistas, de sindicalistas que están pendientes de juicio por haber participado en un piquete o por haber ido a una manifestación. Pretenden reconstruirlo el régimen y por ello también hay nuevos partidos para sustituir a esos partidos del régimen que se habían quedado obsoletos. Pretenden reconstruir su régimen, pero nosotras desde la izquierda no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir. Y hay que recordar que ellos, que el poder, los poderes económicos, se hacen fuertes si nosotras abandonamos las calles. Por eso hay que seguir en las calles, por eso hay que seguir en la movilización. Por eso desde la izquierda tenemos que seguir organizando en las calles la rabia y la indignación que nos producen sus políticas. Porque frente a su régimen de opresión, frente a su régimen de desigualdad, nosotras tenemos que construir un nuevo país. Porque hay miles, millones, diría yo, de personas buscando una alternativa y nosotras tenemos que estar ahí. Tenemos que ofrecer desde la izquierda esa alternativa. Tenemos que construir también ese proceso constituyente, un proceso constituyente para las mayorías, nuevas reglas del juego, nuevas normas, pero esta vez en beneficio de la gente. Proceso constituyente también para tener más democracia y para tener más igualdad, porque lo que queremos es construir un nuevo país de verdad. No queremos 4 reformas, lo que queremos es un nuevo país, con más democracia, con más participación, con una nueva ley electoral que sea justa, que pueda haber revocación de los cargos públicos cuando no cumplen con sus obligaciones, que pueda haber referéndums vinculantes, que podamos decidir y que nuestro voto y nuestra decisión cuente. Y queremos también un nuevo modelo de Estado, un Estado federal y republicano. Y hay que decirlo alto y claro, queremos acabar con la monarquía impuesta por el dictador. Y cuando hablamos del nuevo país, hablamos también de un nuevo país con memoria histórica, con memoria democrática, porque no se puede construir el futuro en base al olvido, porque la transición lo que hizo fue perdonar a los culpables y olvidar en las cunetas a miles de republicanos y republicanas que lucharon por la libertad. Por eso queremos recuperar la memoria. Queremos también un nuevo país que sea feminista. Queremos un país feminista porque nos queremos vivas, porque nos están matando y porque tenemos que poner la lucha contra la violencia de género en el primer plano. Tenemos que luchar contra el patriarcado que somete y que oprime a la mitad de la población de este país y del mundo.
Todavía sigue habiendo una brecha salarial de más del 20%. Las mujeres cobran de media un 20% menos que los varones por el mismo trabajo. Las europeas tienen una pensión un 40% más baja que los europeos. Por eso necesitamos medidas para la igualdad. Queremos también un país laico, un país donde la jerarquía católica pague los impuestos que tenga que pagar, como todas y todos. Un país laico donde las creencias se queden en el ámbito familiar, se queden en el ámbito de lo privado, pero que evidentemente no entren en las escuelas. Queremos también un país libre y un país diverso, que nadie cuestione a quién tenemos que amar y que los obispos no puedan decidir ni sobre mi cuerpo ni sobre nuestro modelo de familia. Donde luchemos contra la homofobia y contra la transfobia, una de las lacras que hay en este país. Y queremos también que el nuevo país sea un país de acogida, un país donde lo que sea ilegal sea pasar de ser presidente del gobierno a estar en Gas Natural o en Endesa, pero no las personas, ninguna persona ilegal. Y ese es el país que imaginamos, el país que queremos construir, un país con Alberto Garzón de presidente del gobierno. Y ese es el país que nos gusta y es el país por el que estamos trabajando y por el que vamos a luchar. Un país que garantice a todos y a todas pan, trabajo y techo, que la vivienda sea un derecho que podamos exigir. Un país con educación pública, donde los recursos públicos no vayan a pagar la educación privada de unos pocos. Queremos eliminar los conciertos en educación, queremos una educación gratuita desde los 0 años hasta la universidad, como tienen muchos países de Europa. Queremos un país donde la sanidad no sea un negocio y donde las personas con discapacidad tengan recursos suficientes para poder tener una vida en dignidad. Y entendemos que hay recursos suficientes para ello. De hecho, los recursos están, si no se hubieran destinado a rescatar la banca con dinero público, esos 70.000 millones de dinero público que se han ido a la banca privada, o autopistas absolutamente fracasadas. Los recursos existen, pero los recursos hay que arrebatárselos al ejército, a la Casa Real y a las grandes fortunas. Ahí está el dinero. Con los sectores estratégicos de la economía en manos públicas, la banca, la energía, las comunicaciones, bajo control democrático y social. Ahí también hay recursos. Con una reforma fiscal, con impuestos al lujo, que los que quieran productos de lujo que paguen buenos impuestos, impuestos a los ricos, impuestos a las grandes fortunas, impuestos a los que más patrimonio tienen, impuestos a las transacciones financieras. Ahora bien, bajando también los impuestos a los productos de primera necesidad, subiéndole a los que más tienen y bajándole a los que menos tienen. Porque de ahí tienen que salir los recursos también para ese plan de emergencia social. Un plan de emergencia social para rescatar a 16 millones de personas, con trabajo garantizado para 1 millón de personas, porque entendemos que si el trabajo es un derecho, el Estado lo tiene que garantizar. Un plan de emergencia social con un plan de formación y empleo y un plan de empleo juvenil, para que todos aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que se han tenido o que les han echado de este país, porque en este país no tenían esperanza en poder tener trabajo, en poder acceder a una vivienda, en poder tener un proyecto de vida, para que puedan volver. Y para que las que están aquí, que se han quedado, que están sufriendo el paro y la precariedad, puedan tener también una vida y un proyecto de futuro. Un plan de emergencia social que tiene también una propuesta de plan para luchar contra la pobreza energética, para esas familias que no pueden pagar las facturas de la luz. Un plan de emergencia social que contempla también un aumento del salario mínimo interprofesional y un aumento de las pensiones más bajas, pensando sobre todo en las mujeres, que siguen cobrando pensiones mucho más bajas que la de los hombres. Un plan de emergencia social con renta garantizada para esas familias, para esas personas que no tienen ningún ingreso. Y un parque público de viviendas. Son
como podéis ver, propuestas de izquierdas, propuestas pensadas para la clase trabajadora, un nuevo estatuto del trabajador y de la trabajadora que contemple las 35 horas semanales, que contemple bajar la edad de jubilación y que diga no a las ETTs, como hemos dicho siempre. Propuestas de izquierdas en un momento donde parece que la pelea está por el centro y donde todos los partidos se están peleando por el centro. Pero nosotras somos así de cabezotas y vamos a seguir insistiendo en nuestras propuestas de izquierdas y en nuestras propuestas para la clase trabajadora. Porque es cierto que en el plan que tienen para reconstruir el régimen parece que les sobra la izquierda organizada en este país. Quieren acabar con la izquierda organizada en este país, pero desde luego no lo vamos a consentir. Y quieren acabar con la izquierda organizada porque realmente nosotras somos peligrosas para el régimen y somos peligrosas para los poderosos. Y somos peligrosas porque tenemos claro que esto no es solo una cuestión de votos. Que los votos son muy importantes y yo os animo a que vayamos todos y todas a votar el día 20 a Izquierda Unida, Unidad Popular y que consigamos todos los votos posibles. Pero sabemos que no es solo una cuestión de votos, que no solo queremos votos, que además queremos millones de conciencias dispuestas a dar la batalla para transformar este país. Y porque además Y somos peligrosas porque además a la gente de izquierdas con valores no nos van a poder comprar nunca. El poder no nos quiere. El poder no nos quiere porque saben que solo desde la izquierda política y social cuestionamos el capitalismo, que solo desde la izquierda política y social se van a acabar los privilegios para las élites y se va a repartir la riqueza. Y por eso les asustamos, porque queremos transformar la sociedad, porque queremos el socialismo, porque queremos justicia social. Y eso es lo que les asusta. Lo que les asusta no es solo la cuestión electoral, sino que el poder teme a una organización con miles de militantes que defienden un programa sin dar ni un paso atrás, sin ambigüedades y sin titubeos. Unos militantes y unas militantes que además son lo mejor de esta organización y lo mejor de las organizaciones de izquierdas, la militancia, que sois las que dedicáis horas y horas de vuestra vida para seguir luchando y para transformar este país. Y eso es lo que temen los poderosos, porque a Telefónica, a Repsol o a Santander, al final lo que les quita el sueño es que haya organización dispuesta a aplicar un programa de banca pública, de nacionalizaciones y de justicia fiscal. Eso es lo que les quita el sueño. Y supongo que por eso, pues en esta campaña nos están invisibilizando. Por eso, en esta campaña, Alberto Garzón no estuvo en ese famoso debate. Pero nosotras, las gentes de izquierdas, somos incombustibles y somos incansables. Y siempre hemos estado allí en los buenos momentos, en los malos momentos, y vamos a seguir estando. Y esto va mucho más allá del 20 de diciembre. No se acaba el 20 de diciembre. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando también por más unidad popular. Tenemos muy claro que fue la unidad y la movilización lo que llevó a centenares de concejales que ahora están en los ayuntamientos y que están transformando nuestras ciudades. Ese es el camino, la unidad y la movilización, sobre todo la movilización. Hay que seguir en las calles, compañeros y compañeras. Y tenemos proyecto, y un proyecto que tampoco se acaba en Pirineos, va más allá de Pirineos, porque tenemos un proyecto para Europa, porque queremos también una alianza de la clase trabajadora de toda Europa. Tenemos muy claro que el actual diseño de la Unión Europea, que con el actual diseño de la Unión Europea no caben nuestras políticas de izquierdas. Tenemos muy claro que la Unión Europea fue construida por el capital financiero, fue construida por los mercados y para los mercados, y que no hay futuro para nuestra clase ni con sus tratados, ni con sus fronteras, ni con su moneda, ni con su Banco Central Europeo. Y por eso tenemos que seguir trabajando también para tener ese proyecto en Europa.
Hay que trabajar también para que ese Tratado Transatlántico de Comercio y Inversión, el TTIP, el tratado que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, al que antes hacía referencia Juan Carlos, para que ese tratado no vea la luz. Porque ese tratado, si llega a firmarse, que yo sé que no, yo sé que lo vamos a parar, pero si llegara a firmarse, supondría la supeditación total a las grandes corporaciones, supondría la dictadura de las multinacionales, un tratado que pone en peligro nuestros derechos laborales, nuestros servicios públicos, que pone en peligro el sector agrario, que es un golpe durísimo para las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, que es un tratado para seguir expoliando y arrasando con el medio ambiente y con nuestro planeta, y por eso lo tenemos que parar. Tenemos que dar la batalla también en Europa, porque queremos una Europa que le abra las puertas a los refugiados y a las refugiadas, una Europa que le abra las puertas a las migrantes, una Europa que cierre los CIES, esos centros de internamiento para extranjeros que son un agujero negro para los derechos humanos. Una Europa que tumbe los muros, que tumbe las vallas y una Europa que destierre a la extrema derecha, al fascismo y a la señora Le Pen. Y bueno, y acabo. Sé que todo lo que planteamos es un reto enorme que tenemos por delante, el construir ese nuevo país laico, feminista, diverso, ese nuevo país en dignidad, ese nuevo país republicano. Es un reto enorme que tenemos la gente de izquierdas, pero yo estoy convencida, somos millones, somos rebeldes, somos alegres, somos combativas y todas juntas, todos juntos somos imparables. ¡Salud y República!